Cordial saludo, bienvenidos a una nueva entrega. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema relacionado con las funciones. Eh, Cabe recordar que de este tema también ustedes tienen una guía explicativa con los conceptos básicos de lo que es una función. Entonces vamos a hacer un breve recuento de lo que trata la guía y vamos a dar una definición de lo que es una función. Entonces, una función es una fórmula que ya está predefinida en el programa de Excel. ¿Ya? Entonces, ¿y a qué nos va a ayudar todo esto? Las funciones nos ayudan a qué? A simplificar a simplificar cálculos, ¿sí? Hacerlos de una manera más fácil, ¿sí? No tan compleja como lo podríamos hacer con fórmulas. Entonces a eso nos va a ayudar lo que son las funciones. Dentro de, dentro de Excel nosotros vamos a encontrar varias categorías de funciones, ¿sí? Entre las que podemos destacar serían funciones financieras de tipo financiero, funciones matemáticas, funciones lógicas, funciones de búsqueda, ¿sí? Etcétera. Todo ello ya depende donde nosotros o depende de nuestro entorno donde estemos laborando. Bueno, hay que tener claro, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de una función? Entonces para ello nos remitimos a la guía y ahí ustedes van a encontrar este ejemplo que nos habla y nos dice y nos señala cuál es la estructura de una función. Entonces vamos a encontrar, en toda función vamos a encontrar nosotros tres partes. La primera, siempre que debe hacerse uso del signo igual. Lo mismo que pasaba con las fórmulas. Siempre se tenía que iniciar una fórmula con el signo igual. Lo mismo sucede acá con las funciones. ¿Listo? Lo mismo sucede con las funciones. Siempre se debe arrancar con el signo igual. Posterior a ello ya viene el nombre de la función. Este nombre, ojo, no lo vamos a inventar nosotros. Este nombre de la función es el que nos da Excel, ¿sí? Por eso dicen que una función es una fórmula predefinida por el sistema, por el programa de Excel. Entonces, para ello pues tenemos que estudiar las funciones que tiene el programa de Excel. Y como tercero, nosotros tenemos lo que son los argumentos de la función. Toda función va a tener unos argumentos, una sintaxis que debemos seguir para que no, para que no nos arroje un error. ¿Listo? Entonces ya al momento de que vamos explicando las funciones más comunes, las que más se utiliza, lo vamos a ir explicando. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo de algunas funciones, ¿sí? Vamos a mirar solo algunas, ¿sí? No todas, porque la verdad que es algo extenso entrar a tratar todas las categorías de funciones, ¿sí? Eso ya va a depender del entorno donde nosotros estemos desarrollando un trabajo. Entonces aquí vamos a encontrar, miren, como por ejemplo esta función, que en este caso es la función suma, que la tenemos aquí, la función suma, ¿sí? Pues sencillamente, ¿qué hace esta? Simplemente sumar varios elementos que nosotros tengamos en nuestra hoja de cálculo. Ah, pero es que esto lo podemos hacer con una fórmula, sí, pero la función nos va a ayudar a acelerar el trabajo, nos va a ahorrar tiempo. ¿Listo? Ya vamos a mirar en un ejemplo en qué nos ayuda esto. Vamos a encontrar también lo que es la función promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que es la que calcula la media aritmética en un rango de celdas. El promedio, ejemplo claro, cuando a usted le dan sus notas y le dice saque su promedio.
¿cierto? Entonces, de la misma forma acá, entonces nosotros con una fórmula, ¿cierto? Lo que hacíamos era que sumar las notas y posterior a ello dividir entre el número de notas, ¿ya? Entonces acá, con esta función promedio ya lo vamos a hacer ya de manera más sencilla, ya no con suma división, sino de una manera más práctica y más sencilla. Tenemos la función mínimo, ¿sí? La función min, que traduce mínimo, ¿sí? La función mínimo, que es la que nos ayuda o que nos da como resultado. Nos trae el valor más bajito en un rango, ¿sí? Si yo tengo un listado de números, de valores, ¿sí? Y ya aplico la función mínimo, ¿cierto? Nos va a retornar como resultado el valor más bajo. Tenemos la función máximo. La función máximo, como la podemos mirar acá, se la reduce a max, ¿sí? Y esa función es la que nos devuelve de un rango de celdas, lo que nos devuelve el valor más alto, ¿sí? El valor más alto. Tenemos otra función por acá, que es la función mayús-c, ¿sí? La función mayús-c. ¿Para qué nos sirve esta función en Excel? Sencillamente para cambiar los textos que estén en una celda escritos en minúscula para nosotros poderlos pasar a letras mayúsculas. ¿Listo? O sea, es algo que es una función muy práctica, ¿sí? Muy útil, ¿sí? Aunque hay otras herramientas mucho más fáciles también para hacer esto de cambiar mayúsculas a minúsculas, pero a un inicio con esta función nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque en Excel no tenemos esa opción de cambiar mayúsculas a minúsculas como la tenemos en el programa de Microsoft Word, que allí sí, nosotros escribimos un texto en minúsculas o lo que sea y podemos hacer esos cambios a mayúsculas, a minúsculas, simplemente seleccionando el texto. Eso no lo podemos hacer acá en el programa de Excel, no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces allí para ello lo que tenemos que hacer es usar la función mayús-c. Más adelante ya se lo va a explicar. A continuación tenemos la función -c, que sería lo contrario de mayús. Entonces la función -c lo que nos ayuda es a qué? Que si un texto en una celda está escrito en mayúsculas, nosotros lo podamos transformar a letras minúsculas. Continuamos. Quizá una de las funciones más importantes de Excel es la función si, que esta es una función condicional, ¿sí? Que nos ayuda a evaluar, ¿sí? Que nos ayuda a evaluar, como dice acá, nos ayuda a evaluar una condición y devolver un resultado si se cumple y otro resultado si no se cumple, ¿sí? Es una función muy utilizada en el programa de Excel. Entonces en esta nos vamos a enfocar un poco más para que ustedes la puedan dominar. Y por último, tenemos otra funcioncita que también es sencilla, muy fácil de utilizar y que también nos puede servir por allí. La función concatenar. La función concatenar, ¿qué es lo que hace? Unir varias celdas, dos o más celdas, a una sola. ¿Sí? Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo claro allí? Cuando a ustedes le entregan un listado y le entregan nombres y apellidos separados en dos celdas distintas, ¿sí? Y le dice que usted necesita que nombres y apellidos solo se encuentren en una sola celda, en una sola columna. Entonces allí es donde vamos a hacer uso de la función concatenar, ya que esta es la que nos ayuda a unir varios elementos, ¿correcto? Entonces esas son las fórmulas, las funciones, perdón, que vamos a explicar acá y posteriormente pues ya tendrán ustedes su taller para que se puedan entrenar y practicar en este tema de funciones. Bueno, entonces hasta allí dejamos este video, ¿sí? En donde hacemos un resumen de la guía y en una próxima entrega nosotros ya vamos a entrar al trabajo de campo
que sería en este caso a explicar qué es lo que hace cada una de esas funciones. Listo, mis amigos, los espero para la próxima entrega. Saludos.